Iguala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenos días. Hoy es 20 de agosto del 2023, son las 12:10 de la mañana. Este es el programa Sincericidio número 11. Hoy tenemos la grata presencia del profesor José Vicente Carrasquero y para el día de hoy quisimos grabar un material que explicara de alguna forma las posiciones diversas con respecto a los términos como ultraizquierda, ultraderecha, qué es un conservador, qué es un liberal, qué es un libertario, qué es un socialista, qué es un comunista, porque la traducción literal de un liberal en inglés no significa que es un liberal en Hispanoamérica. Por ejemplo, un liberal o un liberal en inglés es un comunista con un nombre más simpático, mientras que un liberal en Hispanoamérica es un conservador libertario que cree en la propiedad, en el libre mercado, en el capitalismo. Entonces, era importante definirlo porque sobre todo hoy que es el ejercicio de la elección en Ecuador y en Guatemala, pues hay que hacerle seguimiento a estos pueblos hispanos, sobre todo los hermanos del Ecuador, donde hay tanto venezolano que le toca votar, y desearle la mejor de la suerte luego de que se soplaron al candidato Villavicencio. Hoy está una persona que ocupa su espacio, pero lo más importante es que puedan ganar los que se enfrentan a los narcoterroristas de la banda de Correa, que está prófugo de la justicia en Bélgica. Y con eso, pues le damos la bienvenida al profesor Carrasquero. Hola Gocho, buenos días, buenas tardes. Espero que el calor no te esté tratando bien por aquellos lados, sobre todo la humedad, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en pie de lucha como siempre. Hay un término muy utilizado que no está en tu lista, pero que a mí me gustaría comenzarla con él, que es el término populista. La gente piensa que el populismo es una ideología, y entonces sacan ahí cantidad de populistas que, bueno, cuando tú revisas la lista de populistas te das cuenta de que el populismo, más que una ideología, es una práctica política, es una forma de hacer política que apela a lo que la gente quiere, que expresa una serie de propuestas que normalmente sincronizan con los deseos de la gente en un momento dado, independientemente de si esos objetivos son alcanzables o no. Entonces hemos visto populistas, el comediante eterno innombrable era un populista, y por ahí conseguimos cantidad de populistas rodando, y recién la estrella brillante en el firmamento en estos momentos de Argentina tiene rasgos populistas. Es un tipo histriónico, es un tipo que sube el tono, que busca conectarse sentimental y anímicamente con sus seguidores, y entonces él se comporta de esa forma, si se quiere, populista, diciendo cosas que la gente quiere escuchar. Yo tengo que aclarar aquí en este momento que a mí me parece que muchas de las cosas que Milei propone son alcanzables siempre y cuando cuente con suficiente apoyo político al momento de ser electo. Si es electo con un Congreso en contra, bueno, la cuestión se la va a poner costa arriba y este tipo de cosas, pero me parece que sus propuestas son viables. Y he encontrado que hay mucha gente a la que no le gustan las propuestas de Milei, bueno, básicamente porque desde el punto de vista ideológico, desde su punto de vista socialdemócrata, son amigos de los estados grandes, de los estados interventores, de los impuestos,
de quitarle a los ricos para darle a los pobres, cosa que al final termina teniendo las consecuencias que hemos visto en muchos países. Pero entonces hay términos que se usan, que son ideológicos, que expresan una ideología, como el término socialdemócrata, por ejemplo, y el término populista, que no tiene nada que ver con las ideologías, es más bien una práctica, una forma de hacer política. Bueno, yo creo que es importante agregar al término populismo Ujú. el demagogo populista, porque el problema es que en general nos hemos mal acostumbrado de ver al populista demagogo, que es un tipo que tiene un estilo de proponer ideas, pero todas sus ideas no son realizables porque son mentiras. Entonces el problema es que hay gente que junta al político demagogo con el político populista demagogo con el político populista y resulta que son dos cosas distintas. El estilo También. del señor Milei es populista porque el tipo le entra a coñazos sin lástima a los comunistas, a los bolilleros, a los estatistas, pero cuando usted escucha lo que el tipo dice, es cosas realizables. El hombre no está proponiendo Disneylandia. El hombre está proponiendo Estado de Derecho, está proponiendo la igualdad ante la ley, reglas claras para todos y acabar con la casta, es decir, los que viven de la mamandurria del Estado que regala todo. Y eso es populismo demagógico y este tipo lo que es un populista liberal para poder Sí, plantear lo difícil que es, tienes que trabajar. Eso es lo fíjate más que ahí hay difícil proponer. una pequeña intersección con el discurso de Iglesias hace 6 años. Iglesias hablaba de la casta, hablaba de los políticos que gastaban de más, de los políticos que se aprovechaban del Estado, de las puertas giratorias. Ese era Iglesias en su momento también un populista, lo que pasa que claramente, ideológicamente comunista. Por supuesto, a los comunistas les da pena decir que son comunistas y entonces dice que son socialistas, que son no sé qué, pero Iglesias es una persona, él y Podemos es un grupo que tú podías ubicar tranquilamente en la extrema izquierda sin que te dé ningún ataque de urticaria. ¿Por qué? Bueno, porque son violentos, porque buscan la imposición de sus ideas sin importar si a la gente le gustan o no le gustan. Esas ideas avanzan con sus proyectos aún en contra de las críticas muy grandes que se puedan presentar. Ahí tuvimos el ejemplo de Montero durante el gobierno de Sánchez, que adelantó unas leyes que terminaron liberando a cantidad de delincuentes sexuales, y sin embargo ellos seguían adelante en su posición, bueno, porque al final es lo que ellos quieren, es imponer una forma de pensar, imponer una forma de hacer que normalmente le pasa por encima de los valores, de los principios de la democracia. Entonces tú puedes agarrar a Podemos y por supuesto ahí estaba Izquierda Unida, de todas estas cosas, es ubicarlos fácilmente en la ultraizquierda sin que te dé ningún ataque prurito, ¿no? Claro, entonces bueno, para seguir planteando definiciones, que era la intención de este programa, yo quería irme un poco a la parte histórica. ¿Por qué? Porque en el primer programa que grabamos usted dijo que quizás la pieza más importante para todo aquel que se considere un demócrata es leerse el Acta de Independencia americano, sobre todo los primeros dos párrafos. Pero volviendo a eso, hay que plantear claramente que el ser humano, después del Big Bang y no sé cuántos miles de años, que aparece el Homo erectus, o sea, el hombre que es bípedo, que camina erguido. Y este hombre, ¿qué hizo en la antigüedad? Bueno, primero, la Declaración Americana dice que nosotros buscamos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, volviendo al hombre neandertal, ¿qué es la vida? Bueno, tiene que haber dos cosas. Para que haya vida, tienes que comer y tienes que buscar una pareja del sexo distinto para poder procrear y multiplicarse. Y entonces allí está la vida. Pero para que haya vida, tiene que haber libertad. Porque si ese hombre iba a estar guardado en una cueva, no tiene cómo salir a pescar o cazar.
Entonces, por eso es que era importante la libertad y la capacidad de poderse mover. Ese es el segundo argumento de la Declaración de Independencia. Y el tercero, que es la búsqueda de la felicidad, no es otra cosa que la propiedad. Y allí vamos a entrar con el comunismo. ¿Qué pasa? Que la humanidad desde que comienza está buscando la propiedad, bien sea la propiedad de tener un anzuelo, la propiedad de tener un cuchillo, la propiedad de tener un arpón, de tener una lanza, para poder cazar, pescar, comer y defender su pareja y su prole y defender su cueva. Entonces, las razones naturales del ser humano desde que existe son esas tres. Por eso es que la oferta tan importante de la Declaración de Independencia no aparece de que tú tienes el derecho a la educación, el derecho a la salud, nada de esa vaina. Todos esos son constructos del ser humano. Pero lo único que es cierto es que tú, para poder existir en cualquier sitio del planeta, es la vida, la libertad y la posibilidad de tener propiedad. Entonces resulta que así funciona la humanidad durante miles de años, hasta que aparecen un par de bandidos, ratas sinvergüenzas como Marx y Engels, que eran unos acabarropa, que se fuman la peluca de Poppy revuelta con un cacho de fentanilo y se inventan el cuento del manifiesto comunista, que es construir una idea artificial de que no. Tú no trabajas para tener tu familia, sino que tú trabajas para que un colectivo tú puedas compartir tu riqueza. ¿Quién te dijo a ti esa mierda? ¿De dónde te la fumaste? Yo trabajo para mí y mi familia. Y para repartir al colectivo hay una cosa que se llama el gobierno, que establece las reglas de juego por la cual se dan las leyes los ciudadanos para vivir en convivencia, de manera que no nos estemos matando como si esto fuera una merienda negro. Entonces, por eso es que el cuento comunista no es más que un argumento escrito de un par de vagos para ver cómo se roban el trabajo y la riqueza de otras personas, y entonces salen con aquel cuento de la opresión, del proletariado, de las clases sociales, pura mierda. Pero eso hay que hacerlo entender. Lo único que funciona y ha funcionado desde que el humano existe es tener la posibilidad de tener la vida, y eso pasa por la capacidad de defenderse, tener la libertad de poderse mover y decir lo que le da la gana y trabajar, y sobre todo tener igualdad de condiciones y la posibilidad de ser felices, que es la propiedad, porque yo los interiores míos son míos y no los comparto con nadie, y mis zapatos son míos y no los comparto con nadie. Así venga el mismísimo argentino con faldas a decir que hay que ser caritativo, me lo maman. Entonces esa es una de las cosas que yo creo que es importante definir, porque hay gente que cree esa paja social, y cada vez que usted escucha justicia social, lo que está escuchando es un vago acabarropa que lo que quiere es golilla y que la mamandurria del gobierno le pague la cuenta. Y lo que está enfrentando Milei es justamente lo contrario. Él lo que está diciendo es que los argentinos de bien tienen derecho a prosperar sin tener un Estado que te robe más de la mitad del esfuerzo de tu trabajo para que pague una cuerda de vagos como la cámpora y demás basuras. Sí, fíjate, Gocho, que tú acabas de mencionar, si se quiere, los dos valores más importantes para el ser humano, la libertad y la igualdad. Parte de los eslogans políticos de Francia, de Estados Unidos, Sí, de pero muchos la países. igualdad de condiciones, porque es que la Claro, igualdad, a mí no me van a dar cuenta de la igualdad así tan fácil. ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, sobre todo durante los últimos siglos más recientes, ¿no? Con la aparición del comunismo. El comunismo dice, bueno, aquí todos somos iguales, se le da una importancia mayor a la igualdad, minimizando la libertad, porque es evidente que tú, la única manera de que hagas gentes iguales es coartándole sus libertades. Y entonces creas un Estado comunista en donde el ser humano está al servicio del Estado. Y tú puedes ser muy bueno para estudiar filosofía, pero yo vi que tenías condiciones para jugar pelota y te voy a poner a jugar pelota y vas a ser jugador de pelota, porque nosotros necesitamos tener una selección de béisbol buena, que salga a jugar pelota y ponga el nombre del país en alto porque sabemos jugar pelota.
que soy filósofo, no me importa, voy a jugar pelota. Entonces ahí en el Estado comunista el hombre está al servicio del Estado. En los modelos democráticos, liberales, entonces nosotros tenemos un Estado que está al servicio del hombre. Y el hombre en el desarrollo de sus libertades pone en pleno desarrollo sus capacidades y en el ejercicio de esas capacidades ese hombre contribuye con el desarrollo de la sociedad. Entonces hay uno que es bueno haciendo herraduras y hay uno que es bueno cocinando y hay uno que es bueno haciendo distintos oficios y es como vemos que se organiza un comercio de intercambios donde la gente intercambia servicios por servicios utilizando el dinero. O sea, yo soy médico, entonces yo como médico cobro mis servicios y cuando necesito que le cambien las herraduras a mi caballo, me voy donde el herrero que le cambia las herraduras y yo le pago por ese servicio. Así fue desarrollándose la humanidad por mucho tiempo, pero llegamos al problema de lo que Isaiah Berlin llamó la aporía entre la libertad y la igualdad. Porque como tú bien dices, la igualdad que debe garantizar un Estado es la igualdad de oportunidades, es decir, que al nacer todos tengan acceso a la escuela, todos tengan acceso a la salud, todos tengan acceso a un ambiente que le permita desarrollar sus potencialidades. ¿Por qué? Bueno, porque las potencialidades de los seres humanos no son iguales como acabamos de mencionar. Hay unos que Claro pueden que llegar a la ser igualdad médicos la y otros. debe dar el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, no la Ex igualdad de uno con otro. Exactamente. En eso, por supuesto, ha habido momentos en que los experimentos han fallado. El caso de Estados Unidos, durante los años que van más allá de la guerra civil norteamericana y hasta bien entrado los años 60, cuando se promulgan las leyes de libertades civiles, ahí hubo, bueno, las prácticas segregacionistas del momento. Entonces, ¿qué se decía? Bueno, yo estoy garantizando libertades porque hay universidades para blancos y universidades para negros. Y estoy garantizando libertades porque hay colegios para blancos, colegios para negros, hospitales para blancos, hospitales para negros. Y eso evidentemente trajo estos problemas que vivió los Estados Unidos entre los años después de la recesión y bien entrado en los años 60, que es ese conflicto que hay en, bueno, mira, vamos a resolver este asunto de la segregación racial. Y se resolvió gracias a manifestaciones en nombre de la libertad y en nombre de la libertad buscar también que los espacios que se compartían fuesen iguales, que los autobuses se compartieran de formas iguales para todo el mundo, que el hombre fuese hombre no por su raza, sino porque era ser humano. Ese tránsito lo recorrió un país, el país más desarrollado de la historia de la humanidad, que es los Estados Unidos, por más que le duela a quien le pueda doler, y eso evidentemente no se llega a esas cosas gratuitamente. En el camino hay luchas, en el camino hay mecanismos y hay gente que pagó con su vida. Martin Luther King fue asesinado por la defensa de estas cosas. Pero la aporía que hay entonces entre la igualdad y la libertad es que no hay un sistema político que maneje en la práctica bien el asunto de la libertad y la igualdad. Y con esto, y para darte la palabra, Gocho, quiero llegar a Milei. Milei es lo que alguien pudiera llamar un anarcocapitalista, que por cierto, narco no tiene nada que ver con narcóticos, anarco, el tipo quiere tanta libertad y un Estado pequeño que empieza a tender a ser anarquista y no lo es, porque él dice tiene que haber un Estado. Ahora, ¿ese Estado qué es? Un Estado pequeño, un Estado mínimo, un Estado que no se mete en la vida de la sociedad más allá de lo que tiene que ver con garantizar la seguridad, más allá de lo que tiene que ver con garantizar la defensa del país, bueno, con lo que tiene que garantizar una estructura mínima de intervención del Estado para que la sociedad se maneje en paz y me reservo el monopolio de la violencia y ese tipo de cosas. Esa es la propuesta de Milei y un anarcocapitalista es un tipo que le da mucho peso a la libertad de las personas y le da mucho peso también a la igualdad. Y en eso, en el diagrama de Nolan,
bueno, tú terminas ubicando a esta persona ya cerca del anarquismo, pero él no es anarquista, es un tipo que promueve el capitalismo y también es una persona que promueve el maximizar tanto la libertad como la igualdad de oportunidades, entonces lo ubica por allá arriba. No, pero también es interesante, para seguir en el caso de la Argentina, que es lo que se nos presenta más próximo de la posibilidad de que una nación que tiene enterrada más de 80 años porque se dejaron llevar por un populista demagogo y se transformó después en un movimiento, porque el populista demagogo era una rata como Perón, que era un rolo de ladrón, y después entonces se transformó en un argumento político que se llama el peronismo, pero el peronismo sirve desde la ultraizquierda, que son los sarnosos de los Kirchner, que son unos chavistas, narcotraficantes, terroristas, ladrones, O hasta inmensamente rico. inmensamente ricos y más los sindicalistas, y eso va entonces del espectro hasta la derecha de Patricia Bullrich, Larreta y Macri, que también son peronistas. Oh, sorpresa. O sea que el remoquete de Perón sirve para todo tipo de basuras. Entonces este hombre lo que está planteando es primero sacudirse el remoquete del peronismo, porque esa es una rémora que han intentado vender a lo largo de la historia de los argentinos como si fueran gran vaina, y resulta que es un desastre de tener una nación que a principios del siglo XX era la primera nación del mundo con el PIB más alto del planeta, a ser hoy como la, no sé, como la número 150, con una pobreza de más del 40% y como con 200% de devaluación anual, o sea, un desastre. Entonces, claro, es importante para todos los medios que sus líneas editoriales son pagadas por las ratas de la izquierda y conducidas desde Cuba, desde el New York Times y del Washington Post y la BBC, que es de donde se marcan las líneas políticas para toda la prensa en español, y entonces quieren decirle de que el tipo es un come niños para abajo, un fascista y un antisemita, y todo lo que a usted se le ocurra se lo quieren clavar al tipo. ¿Todo por qué? Bueno, porque el tipo dijo, les voy a dar la batalla cultural y les voy a putear la madre cada vez que pueda, así se arrechen, porque me sabe a rábano los buenos modales, porque con estos zurdos no merecen trato decente, sino trato a las patadas, porque es la única forma que entienden y que te respeten. Bueno, eso es lo que está pasando, entonces por eso les clavan el argumento del anarquista, ¿no? El tipo lo que está diciendo es Estado de Derecho, igualdad ante la ley, igualdad de condiciones y disminuirle la posibilidad al Estado rapaz que te atraca a mano armada, punto de impuestos y no te resuelve nada, todo para pagar lo que llama él la casta. Entonces ese es el argumento de los argentinos y sobre el cual queríamos explicar. Ahora, viniendo al caso venezolano, ¿qué es el chavismo? El chavismo no es más que una posición del populismo demagógico de izquierda vendido por un encantador de serpientes, por un mentiroso del tamaño del Sambo de Sabaneta y con la complicidad de unos medios venezolanos que creyeron que estaban agarrando a un indígena resentido social y lo iban a poder manejar, pero no entendieron que el resentimiento de este Busacas más la capacidad de articulación de las ratas castristas cubanos le pasó por encima y ahora se los tragó el chavismo a todos ellos. Pero en el fondo no es más que una posición demagógica, populista, anarquista, porque los tipos es acabar y explotar todo, y eso es lo que tenemos hoy en Venezuela, y entonces tenemos qué es lo que se les enfrenta. Entonces hay que hablar un poco de la historia de Venezuela. Venezuela, cuando nace como república en 1811, era una constitución republicana, federal, a la cual nunca se le paró bolas, y de ahí en adelante en Venezuela lo que hubo fue un gobierno dictatorial, militarista, mercantilista, donde el que mandaba se arreglaba con los importadores, cobraba unos aranceles y de ahí se cogía la plata para enriquecerse él, su familia y su séquito. Y esa fue la realidad venezolana, a menos de que usted tenga otra apreciación, profesor.
Bueno, hasta que llegó Gómez, ¿no? Claro, no, Este, ahí iba a seguir, pero quería, a ver, no, ¿qué le no, no, parece a usted sobre esa definición? yo concuerdo contigo. El asunto que tú mencionas de pasada, yo no lo reduzco a los medios de comunicación. Yo creo que hubo una élite política, una élite social, una élite empresarial que se anotó en el experimento social fallido, catastróficamente fallido, que significó un cambio de clase política, pasar de una clase política de los abecos, los copellanos, los masistas, las chiripas, todo lo que había, a una clase política que barre con la anterior e instala un modelo de división como mecanismo de generar eh, confrontaciones, de generar diferencias, que es la base del marxismo, y en función, contradicciones los llaman ellos, y entonces a partir de ahí construir toda una narrativa según la cual la gente ya dejó de ser oposición y es enemigo, y como es enemigo tiene que dos opciones, o ser aniquilado o ser sometido. Y así ha actuado el chavismo durante los últimos 20 años, bajo el régimen del sometimiento, bajo el régimen de la aniquilación. Bueno, nadie quiere decirlo, pero el chavismo ha matado mucho más gente en estos 23 años que de los que ellos acusan a la democracia en los 40 años anteriores. Ha encarcelado a mucha más gente. Y no hablemos de la necesidad de emigrar, que ya ronda los 8 millones de personas. Te está hablando de un Estado definitivamente brutal en el uso de la violencia, definitivamente brutal en ponerse en lo que son sus intereses. Porque la gente cree que, y lo dice, que lo que está viviendo Venezuela en este momento es hecho a propósito. No, están totalmente equivocados. Lo que está pasando en Venezuela es cuando tú agarras y pones a los ignorantes a gobernar. Yo en estos días puse un Twitter, creo que lo mencioné el otro día, donde decía, bueno, estamos en el planeta de los simios. Estamos gobernados por gente que no tiene idea de nada. En los 10, 12 años que tiene Maduro en el poder, no ha aprendido absolutamente nada y repite sobre sus mismas pasos los mismos errores, y ahí volvemos entonces a entrar otra vez en la devaluación y en la pulverización del signo monetario, que se traduce en pobreza, que se traduce en dificultades de acceso, mientras que hay una clase económica y una clase política que se sigue enriqueciendo y mostrando un índice de Gini verdaderamente desastroso para Venezuela, nunca visto desde el siglo XIX, y es un índice de Gini donde la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan es verdaderamente brutal. Y así funcionan ellos, porque al final con eso tienes a la gente sometida. Ahora, ¿esto es por diseño? No, porque si fuese por diseño no tendrían los problemas que tienen ahorita en la zona del Orinoco, y en la Alta Amazonía no tendrían los problemas que tienen con las bandas criminales en Maracaibo, ni los problemas que tienen en la frontera con Colombia. Esto no es por diseño, es simplemente que tenemos gente torpe manejando un Estado complejo, un Estado que todavía no han logrado comprender y para el cual no tienen soluciones, para el cual no tienen ningún tipo de propuesta. Lo único que se limitan es a hacer una política de que aquellos son malos, aquellos nos denuncian, aquellos nos pidieron sanciones, hay que ponerlos presos, pero tú no le oyes a Maduro decir cuál es la próxima obra de envergadura que va a hacer el chavismo, que por cierto no ha hecho ni una sola en los últimos 23 años. Todas las obras están por ahí inconclusas y todos esos dineros se los robaron, Gocho, porque cuando tú vas a la ejecución presupuestaria, tú encuentras que el tren que va desde la Rinconada hasta Valencia está pagado. Y tenemos la única estación de tren del mundo a donde no llega un tren, y está en la entrada de Valencia. Entonces, eso solamente por decir uno, pero cualquiera puede preguntar que le den direcciones a dónde queda el segundo puente sobre el lago de Maracaibo,
o que le den direcciones de dónde queda el tercer puente para cruzar el Orinoco. Entonces, esto no es un problema de que eso era lo que ellos tenían planeado, no. Esto les salió mal, esto les explotó en las manos porque no lo estaban manejando ellos, sino que lo estaban manejando los cubanos y se está repitiendo largamente, más largamente, tristemente, la historia de Chile, la historia de Angola, la historia de donde ha estado Cuba y han fracasado los sistemas políticos. Bueno, pero entonces, para seguir en el argumento venezolano, yo quería completar la parte anterior. Entonces, Venezuela fue un país que vivió una dictadura mercantilista, ¿verdad? Y después siguió siendo un modelo mercantilista, que era que alguien importaba, vendía, el Estado cobraba los aranceles en las aduanas y de ahí se vivía. Y había una pequeña apertura, hasta que vino un comerciante que tenía idea de cómo se hacen los negocios de verdad, sudados, que fue el paisano de la mulera, don Juan Vicente Gómez Chacón. Y el hombre vino y negoció con alemanes, con ingleses y con holandeses y logró comprometer al país para acabar con el embargo de los europeos cuadrado con los americanos, y hizo el gran negocio de inicio del siglo pasado, que fue negociar con Rockefeller, con la Casa Real inglesa y con la Casa Real holandesa, la apertura petrolera para que ellos vinieran a invertir en Venezuela, pagaran impuestos y se pudiera desarrollar el país. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que el gran generador de riqueza en proporción a la economía era el negocio petrolero, y como era cerrado para corporaciones extranjeras, pues era un modelo estatista, rentista, donde el Estado era el que hacía la mayor inversión. No la podía hacer la gente porque la gente no tenía plata. Y después, cuando sale Gómez y viene y se instaura la democracia, hasta que llega Betancourt con un resentido como Pérez Alfonso, que nos mete en la OPEP, que es el gran desastre, y además acaban con el régimen de concesiones. Ese ejercicio que lo hizo Medina, Gallego, Pérez Jiménez, pues ¿qué era lo que hacía el Estado? El Estado era el gran inversor de los impuestos que pagaban todos. Lo que pasa es que el gran grueso del dinero era la inversión petrolera y logramos tener ese gran avance. Ahora, ¿dónde se vuelve un desastre? Cuando pasamos de tener un Estado relativamente pequeño donde se permitía el crecimiento de la empresa privada y pasamos al modelo de la CEPAL, que era lo que se llamó la sustitución de importaciones, y ahí fue donde nos jodimos, porque entonces pretendimos premiar a la industria local que no era competitiva, y para eso nos llenamos de aranceles y se bajó la inversión, y después entramos en la estupidez de la estatización de la industria petrolera, la industria del hierro, la industria del aluminio, creyendo como gran argumento político, porque nos copiamos a Gamal Abdel Nasser en Egipto, que estatizó el canal de Suez y que estatizaron la industria petrolera, y nosotros repetimos esa pendejada y nos metimos un tiro en la pata. Ahora la gran pregunta al día de hoy es, la señora Machado, que tiene la primera opción, ¿entiende que es lo suficientemente libertaria para sacarnos a un modelo capitalista de una apertura económica, o va a seguir en el argumento estatista, que es lo que vende el señor López y el grueso de los actores de la oposición? Porque el problema es cambiar este Estado demagogo, populista, chavista, estatista, por un Estado populista, liberal, pero estatista es cambiar la misma mierda con diferentes moscas. Entonces ese es el gran reto de la Venezuela de hoy, y ahí es donde tenemos que exigirle a la señora Machado y su equipo que tienen que clarificar qué es, porque para seguir con el estatismo no le vas a ganar a Maduro. Sí, no, fíjate, ella ha hablado de privatizar PDVSA, por ejemplo, que sería un ejemplo de minimizar la incursión del Estado en las empresas. Eh, yo, verdad que PDVSA hace rato que la tiré a pérdida. Yo creo que no tiene mayor sentido privatizarla. Yo Es seguiría que, con PDVSA ahí. Lo disculpe que que lo haría es ataje, abrir. profesor, disculpe que lo ataje, es que el problema es ese. El problema no es privatizar PDVSA, el problema es cambiar el Estado de Derecho para tener
un Estado que no sea propietario, sino que los propietarios sean los ciudadanos, que son los que pagan impuestos. Y ahí es donde está la verdadera crítica. Claro, entonces uno lo que tendría que buscar es, como dices tú, que venga una inversión extranjera que se ocupe de ver qué hacemos con ese petróleo. Es una lástima que Venezuela, teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo, eso se vaya a quedar ahí para la posteridad, porque bueno, el petróleo, como tú sabes, está perdiendo vigencia en el mundo. Hay ya políticas destinadas a sustituir estas fuentes energéticas por otras fuentes alternativas de generación de energía. Entonces estamos como en los últimos años donde podemos aprovechar el petróleo como un recurso de impulsar el desarrollo. Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho en mi canal hay un programa que hice una vez con Nelson Hernández y con Alexander Guerrero sobre el error que había significado estatizar la industria petrolera. La industria petrolera, que por cierto, lo que faltaban eran unos años para que se aplicara la ley de reversión, es decir, que todos esos equipos que estaban por ahí pasaran a ser venezolanos sin necesidad de tener que pagar por ellos, tú hubieses podido ampliar el régimen de concesiones, hacer una industria, una PDVSA rectora, una PDVSA que lo que estuviese era vigilante de que las empresas que estaban trabajando lo hicieran bien y de acuerdo con las políticas del Estado, y que tú no asumieras tú solo el riesgo de que cuando caía el precio del petróleo, entonces se te venía abajo el Estado, como pasó muchas veces con el caso venezolano. Entonces, ahí, bueno, eso es llover sobre mojado, es devolvernos al pasado, qué es lo que se debiera hacer hacia el futuro y hacia el futuro Venezuela, una Venezuela ya post-petrolera, lamentablemente, tiene que dedicarse a fortalecer sus otras características, fortalecer el sector privado, fortalecer el turismo, fortalecer la capacidad de generación de riqueza a través de otros mecanismos basados precisamente en el sector privado, un sector privado que tiene que tener ciertos incentivos, pero ya no los incentivos que se tenían en la época petrolera, donde era estirar la manito, dame algo, yo me quedo tranquilo. No, 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 usted viene ahorita e invierte, ahorita usted viene y pone su dinero a generar más dinero, pero dentro del país. Hay que recordar que los venezolanos tienen en el exterior, Gocho, más de 400.000 millones de dólares depositados. Eso sin contarlo con lo que tienen los chavistas, lo que tiene la ISAMI, lo que tiene Jessy Chacón, lo que tienen todos estos tipos que tienen miles de millones de dólares depositados por ahí. Esto sería una oportunidad tremenda para desarrollar el país, pero con una concepción distinta. Ya no es el Papa Estado, ya no hay la capacidad del Papa Estado. Ahorita es ir a garantizar la igualdad de oportunidades, hacer una muy fuerte inversión en la educación, sobre todo en los niveles más bajos, de forma tal que tú vuelvas a recuperar esa capacidad de que cuando tú te consigues un venezolano alrededor del mundo, resulta que el que te está estacionando el carro, el tipo de ingeniero. Bueno, pues no puede trabajar en el país donde está de ingeniero porque no le reconocen el título de ingeniero, a pesar de que ese ingeniero sería incluso de los mejores ingenieros que tendría el país donde está. Pero bueno, eso fue lo que nos tocó vivir nuevamente, y esto lo quiero repetir, producto de un experimento social fallido, adelantado por las élites políticas, económicas y sociales de los años 80 y 90, que se han escondido, se han agazapado, se han metido debajo de las piedras y no han salido a dar la cara por este desastre que le generaron a Venezuela. Bueno, pero para terminar en este minuto, yo lo que quiero agregar es lo siguiente. Todo ese problema sucede porque los mismos venezolanos desde la época de Gómez nos prohibimos que el ahorro nacional participara en los negocios que dan plata en Venezuela. Y el negocio que da plata en Venezuela es la energía, es el petróleo. Y si el petróleo tiene todavía 30 años de posibilidad de dar mucha plata, tenemos que permitir que sea el ahorro venezolano prioritariamente que venga a invertir y a desarrollar, por supuesto con los que tienen la tecnología y los mercados, pero en la medida en que no permitamos el ahorro venezolano participar, estamos llevados al desastre y eso es lo que hay que exigir. Bueno, profesor, lo tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo
y nos veremos en un próximo programa. Vale, Gocho, vaya y almuerce. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón.